Listo. Ok, vamos a empezar con nuestra primera sesión en donde vamos a platicar primero que nada sobre el concepto de derecho. Bueno, comenzaremos a abordar primero el término norma, que muchas veces es usado como una especie de sinónimo con el concepto de derecho. Y según uno de nuestros juristas más importantes, Eduardo García Maínez, el concepto de norma tiene dos acepciones, tiene dos sentidos. Uno, que es como el más amplio, el más general, que se le dice norma a toda regla de comportamiento. Y otro más estricto, que es que norma es la que impone deberes o confiere derechos. Por lo que podemos definir de alguna manera al derecho como un conjunto de normas que imponen deberes y conceden facultades. Entonces, de cierta manera, ustedes pueden tomar, ya sea decir que el derecho es un conjunto de reglas que establecen cómo debe ser el comportamiento humano, o como el conjunto de normas que imponen deberes y conceden facultades o conceden derechos, de la manera que a ustedes les parezca más adecuado o más fácil recordar. También es importante mencionar que durante esta materia le llamaremos derecho vigente al conjunto de normas que, vaya la redundancia, están vigentes en una cierta época y país determinado. En este caso va a ser a nuestro país y haremos referencia también a la legislación vigente en el estado de Jalisco, que es donde yo radico, pero sé que hay personas que radican en diferentes lugares de la República, así que si durante la clase hay algún tema en específico que quieran confirmar, revisar o tengan duda de si la legislación es diferente en alguna otra parte del país, sin problema lo podemos checar. Realmente las diferencias no deberían de ser tan grandes, pero sí puede variar dependiendo del estado. Y bueno, ahora vamos a platicar un poquito sobre la clasificación del derecho. El derecho se clasifica en su manera más amplia en derecho público y en derecho privado. Una de las teorías más aceptadas para hacer esta diferenciación o separarlo de esta manera es que el derecho privado, en el derecho privado hay una cierta relación de igualdad. Esto quiere decir que se trata de una persona del ámbito privado con otra persona del ámbito privado. Y que mientras que en el derecho público estamos hablando de una relación entre una persona, un individuo, y el gobierno, una dependencia de gobierno o el Estado mismo, y que normalmente hay una subordinación en esta relación. Normalmente en el derecho privado es una persona versus otra persona que están en una relación de igualdad. Y cuando hablamos del derecho público, normalmente esta persona está subordinada al Estado. Por ponerles un ejemplo muy rápido, que ahorita vamos a abordarlo más detalladamente, es nosotros con respecto al SAT. Nosotros tenemos de cierta manera una subordinación al SAT porque el SAT establece los lineamientos que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, en la relación de nosotros como pagadores de impuestos hacia el SAT, esa relación de derecho está bajo el derecho público porque somos subordinados a la legislación que establece el SAT. Y bueno, también se trataría de derecho público cuando se trata de dos dependencias de gobierno o cuando se trata de dos estados diferentes. Por ejemplo, ahorita yo sé que está mucho el tema de las negociaciones comerciales que hay entre Estados Unidos y México. Bueno, pues eso es derecho público porque se trata de establecer acuerdos y legislación entre dos estados diferentes. Y aquí vamos a ver un poquito más detallada esta situación. El derecho público tiene sus ramas y las ramas del derecho público son constitucional, administrativo, internacional, penal, laboral y procesal. Y por el lado del derecho privado tenemos lo civil, lo mercantil, lo internacional y lo procesal. La parte procesal se repite porque cada uno de estas ramas tendrá su propia legislación procesal, es decir, no es la misma para el derecho público que la que se va a aplicar en el derecho privado.
Además de estas ramas, que son como las más generales, hay legislaciones como muy específicas para cada rama en general, pero de una manera muy amplia, ustedes pueden dividir de esta manera al derecho público y al derecho privado. Y aquí les puse unos ejemplos, les puse unos ejemplos que son como los más cotidianos para que les ayude como a recordar a qué nos referimos con derecho público, que son entidades de gobierno, dependencias de gobierno con las que normalmente nosotros interactuamos, digámoslo así como más seguido o de manera más cotidiana. Por ejemplo, pues una es el IMSS, y el IMSS, al ser una dependencia de gobierno, forma parte de lo que llamamos derecho público. También, pues, la Secretaría de Relaciones Exteriores forma parte de este mismo derecho público, particularmente en la parte administrativa. Olvidé mencionar que el IMSS también entraría como en esta parte administrativa y de cierto modo un poquito laboral. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores entra en esta parte administrativa también y en la parte internacional por el intercambio con otros estados. Por estados en esta ocasión me refiero a países. Y en esta ocasión puse, bueno, el gobierno de Guadalajara, porque ese es la dependencia de gobierno del ayuntamiento que me corresponde a mí, pero en este caso sería el ayuntamiento de la ciudad en la que ustedes se encuentran. Y por la parte del derecho privado, puse este ejemplo para que fuera quizás un poquito más ilustrativo y más fácil de recordar, la parte que yo les mencionaba del derecho privado cuando se trata de dos personas particulares. Y que en esta parte no se trata de una relación entre el gobierno y un particular. En este ejemplo yo les ponía estas dos cervezas que son de dos cerveceras diferentes, son dos personas jurídicas privadas diferentes. Más adelante vamos a ver a detalle el tema de personas jurídicas. Y en este ejemplo son dos cerveceras que tienen una disputa por el tema de su marca y de cómo se ve el embotellado y la etiqueta. Entonces, estas dos empresas tienen una disputa mercantil por establecer quién tiene un mejor derecho para seguir utilizando ese tipo de etiquetado y ese tipo de referencia a la palabra ultra. ¿Por qué? Porque estas dos botellas son muy similares, entonces crean confusión al momento de que el consumidor las ve. Entonces, a esto es a lo que se refiere el derecho privado, en que hay una relación de igualdad, porque son dos personas jurídicas privadas que van a interactuar para establecer quién tiene un mejor derecho, pero realmente la disputa es entre estas dos personas que tienen una relación de igualdad y no es lo mismo, como ya les hacía referencia, en el derecho público cuando realmente es una relación desigual donde nosotros estamos de cierta forma subordinados a las dependencias de gobierno. Si hay alguna duda, ustedes me van comentando o si prefieren hacerlas al final o más adelante, como ustedes prefieran. Ahora vamos a platicar precisamente de lo que les mencionaba sobre el concepto de persona, pero vamos a comenzar por hablar de la persona física. La Real Academia Española establece que una persona es un individuo de la especie humana y específicamente la persona física tiene su definición en el artículo 18 de la Constitución vigente para el Estado de Jalisco, que define a la persona física como todo ser humano. Realmente este concepto pues es prácticamente idéntico en todas las constituciones de cada estado de nuestro país. Y bueno, pues entonces toda persona física, cuando nosotros nos refiramos en la materia a la persona física, nos referimos a todas las personas que son seres humanos. Y la persona jurídica es distinto, ¿no? La persona jurídica van a ser los entes distintos a la persona humana. Antes de pasarme a platicarles más sobre la persona física, nada más voy a hacer hincapié en que la persona, perdona, a hablar más de la persona jurídica, les quiero recalcar en términos de la persona física, hay que recordar que la persona física establece relaciones. Las relaciones que va a establecer la persona física y que precisamente pues van a estar cubiertas por el derecho vigente son las relaciones consigo mismo, con la familia, con la sociedad y con el Estado. Ahora sí, la persona jurídica
como bien decíamos, son entes distintos a la persona humana y se constituyen para ser sujetos de derechos y obligaciones. Las personas jurídicas se van a constituir con un objetivo. Claramente, cada persona jurídica establecerá el objetivo que mejor les interese o les convenga. Y algunos ejemplos son estos que les voy a decir aquí, pero me gustaría decirles toda la gran lista que se refiere a personas jurídicas. Este artículo es específicamente de la Constitución del Estado de Jalisco. Y bueno, como ustedes pueden ver aquí, son todas las dependencias de gobierno, son los organismos descentralizados, son los partidos políticos, son las sociedades civiles, las asociaciones civiles, las fundaciones, eh, los sindicatos. Toda esta gran lista son los que pueden ser personas jurídicas. Pero yo les voy a poner estos dos ejemplos que me parece son los más sencillos, con los que ustedes puedan recordar más rápido y son con los que más interactuamos, además de las dependencias de gobierno. Con las que más interactuamos son con las sociedades anónimas de capital variable. Son las que llamamos normalmente empresas. Y como ejemplo les puse Coca-Cola. Coca-Cola precisamente pues representa una de las sociedades anónimas de capital variable más rentables. Ellos tienen toda la estructura a partir de una sociedad anónima de capital variable. Y bueno, pues cuando recuerden Coca-Cola, ustedes pueden tomar eso como ejemplo. Esa es una sociedad anónima de capital variable que es una persona física. Perdónenme, jurídica. Y ahora por la parte de la asociación civil, pues una asociación civil que es sumamente conocida en nuestro país es Teletón. Teletón es una asociación civil, es una persona jurídica que tomó la forma de asociación civil para perseguir el objetivo que ellos tenían en mente. Y bueno, les dejo nuevamente esta lista que no pretendo ni mucho menos que se la aprendan, solamente es para que ustedes vean la magnitud de las cantidades de figuras que existen para ser una persona jurídica. Y bueno, las personas jurídicas pueden ejercitar los derechos que no sean incompatibles con el objeto para el que fueron creados y obviamente acatando las prohibiciones o la legislación en particular que tengan cada una de ellas. Ejemplo, Coca-Cola fue constituida para comercializar un producto de consumo humano. Por lo tanto, habrá una específica legislación, o mejor dicho, varias legislaciones específicas para que su producto pueda ser comercializado. Entonces, esta sociedad anónima y capital variable tendrá que seguir esa legislación y acatar las prohibiciones que la ley le marque. De la misma forma, el Teletón tiene una legislación que tiene que seguir a partir de haberse constituido como una asociación civil. Y ahora vamos a platicar sobre el concepto de derechos humanos. Precisamente cuando nosotros estamos hablando de las personas físicas, tenemos que hacer referencia al término de derechos humanos. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la más grande dependencia de gobierno en términos de derechos humanos, establece que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Es decir, solo por el hecho de ser humanos tenemos estos derechos. Y prerrogativas quisiera que lo entendieran como unos superderechos. Por eso ponía, por ejemplo, aquí el Batman como para tratarlo de hacer un poquito más ilustrativo, es las prerrogativas son estos súper derechos que tenemos por el simple hecho de ser humanos y que nadie nos puede limitar bajo muy, muy contadas excepciones, ¿no? Entonces, por eso se le llama prerrogativas, porque son súper derechos. Estos derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Eh, no hay ninguna limitación. Por el simple hecho de ser humanos, estos no son aplicables. Y es importante mencionar que estos derechos humanos, estas prerrogativas, están establecidas en nuestra constitución política, la constitución que es
federal y que precisamente por la celebración de esta Constitución fue que hubo este puente. Precisamente hoy es el día de la celebración de la Constitución y no solo están cubiertos en la Constitución, también están cubiertos por los tratados internacionales. Es importante mencionar precisamente que el artículo de nuestra Constitución establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozaremos de estos derechos que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Y que esta protección siempre será para buscar la máxima protección del ser humano, es decir, si en algún tratado internacional ese derecho humano está mejor protegido, se utilizará el tratado internacional. Pero si ese derecho humano está mejor protegido en la Constitución, bueno, pues se hará referencia a la Constitución. Y ahora hablaremos de los atributos de la persona física. Haciendo un pequeño resumen, bueno, ya dijimos que la persona física somos todos los seres humanos, todos los individuos que pertenezcamos a la especie humana y específicamente en el derecho, además de referirnos a nosotros como personas, hacemos la especificación de que somos personas físicas. Al hablar de que somos personas físicas, tenemos ciertos atributos que comúnmente ustedes pueden encontrarlos en diferentes textos como atributos de las personas o atributos jurídicos de las personas. Y como bien les mencionaba, bueno, estos atributos van intrínsecos, van unidos al hecho de que somos humanos. Entonces, este es el listado de los atributos que tenemos como personas, que conlleva el hecho de ser personas físicas, y son el nombre, el domicilio, el estado civil, el patrimonio, la personalidad jurídica y la capacidad. Pero los vamos a desmenuzar un poquito más. El nombre, bueno, el nombre es muy importante y, por ejemplo, si lo tratamos de unir un poquito con lo que platicábamos hace un momento de los derechos humanos, el nombre no es solo un atributo de las personas, sino también es considerado un derecho humano y pues sobre todo se enfatiza para los niños. ¿Por qué? Porque es lo primero que ayuda a los niños a individualizarse, a poderse identificar de los demás y a dar este sentimiento de que somos únicos, ¿no? Y que podemos identificarnos con un nombre particular. Eh, Al nombre, bueno, pues se le dice como el vocablo que sirve para designar a las personas, distinguiéndolas de las demás de su especie. Entonces, como les decía, bueno, es un atributo de las personas y también es considerado un derecho humano. Eh, Obviamente, pues es para cualquier ser humano y sin importar la edad, pero pues sobre todo se le da hincapié a que es un derecho humano en la infancia. Ahora bien, el domicilio, bueno, pues el domicilio es el lugar de residencia permanente. Es el lugar en donde ubicamos a una persona en un lugar determinado. Pero también me gustaría hacerles el ejemplo de que existen diferentes tipos de domicilios y no vamos a entrar en la totalidad de todos los tipos de domicilio que existen, pero sí les voy a poner dos ejemplos. El ejemplo de domicilio procesal y domicilio permanente, que esos son los que normalmente ustedes pueden escuchar o utilizar. El domicilio permanente precisamente es el domicilio en el que ustedes residen, en el que tienen su casa, su departamento. Ese es el domicilio permanente. Y el domicilio procesal, por ejemplo, es el domicilio en el que si ustedes deciden emprender una demanda, ante un juzgado, bueno, pues en esa demanda ustedes van a señalar cuál será su domicilio procesal. Algunas ocasiones ustedes habrán escuchado que dice, designo X domicilio como el domicilio para recibir y oír notificaciones. Bueno, pues a eso se le denomina domicilio procesal. Y es distinto porque no necesariamente tiene que ser el donde ustedes residen, es decir, el domicilio permanente. Puede ser el domicilio de la oficina donde ustedes trabajan, puede ser el domicilio de los abogados a los que ustedes contrataron. El domicilio procesal es algo que ustedes eligen
y que no está estrictamente relacionado a donde ustedes viven. Por eso es un domicilio procesal, porque es para el proceso que ustedes están señalando. Eh, bueno, eso por la parte del domicilio. Ahora bien, por la parte del estado civil, bueno, pues esto es algo con lo que probablemente están mucho más familiarizados porque es una pregunta súper recurrente que nos hacen en diferentes trámites. Y bueno, el estado civil se define como la situación jurídica que tenemos en relación con la familia. Y pues obviamente como ustedes ya lo han vivido, pues se cataloga o se limita a soltero, casado, viudo, ¿no? Esto es importante porque eso le da la oportunidad a las diferentes personas jurídicas con las que vamos a interactuar de establecer claramente estos derechos y estas obligaciones. Ejemplo, si se trata de solicitar un préstamo en el banco, pues normalmente lo primero que nos preguntan es el estado civil, porque de estar casados, pues obviamente puede haber diferentes opciones en términos del préstamo o diferentes condiciones que se nos van a pedir si estamos casados y bajo qué régimen estamos casados. Pero el tema del matrimonio lo vamos a ver mucho más a detalle más adelante, pero esto es para ponerles un ejemplo de por qué es tan relevante jurídicamente hablando el tema del estado civil. Ahora bien, el patrimonio. El patrimonio se forma por los derechos y obligaciones valorables en dinero que constituyen una universalidad, es decir, el patrimonio que cada uno de nosotros como personas físicas hemos ido construyendo. Y tiene que ser valorable en dinero. Habrá patrimonio que nosotros podamos considerar emocional, sentimentalmente, pero que no es valorable en dinero. Entonces eso de cierta manera se queda para nosotros. El patrimonio como tal es aquello que podamos cuantificar en dinero. Y esa es por la parte del patrimonio. Ahora, la personalidad jurídica, sé que aquí puede ser un poquito confuso a veces porque es muy similar a hablar de persona física, persona jurídica y luego que nos digan que existe un término que se llama personalidad jurídica. Pero es importante mencionarlo porque ustedes lo van a poder ver en alguno de los textos que haga referencia a los atributos de las personas o al derecho de familia, entonces por eso es importante mencionarlo. La personalidad jurídica es considerada uno de los atributos de la persona física en algunos textos y en algunos otros textos dicen que a partir de la personalidad jurídica se desarrollan todos los demás atributos. Pero esto simplemente es una pelea de autores, entonces no se tienen por qué preocupar por eso, pero sí es importante mencionarles qué es. La personalidad jurídica es este concepto que es considerado desde mi perspectiva, sí debería de denominarse como un atributo más de la personalidad, de la persona física, perdón, y se adquiere con el nacimiento y se extingue con la muerte. Y la personalidad jurídica es inherente a la capacidad, que es el otro atributo, ¿no? Entonces, la personalidad jurídica, como dijimos, se adquiere cuando naces y se extingue cuando mueres. De ahí emana que tengas capacidad. La capacidad se define como esta aptitud de ser sujeto de derechos y obligaciones. Es decir, que yo como persona física nazco y inherentemente tengo esta personalidad jurídica, que la personalidad jurídica es esta protección que me va a dar la ley vigente en mi país y en mi estado para protegerme como persona física. Y de ella emanará la capacidad que tenga yo para ser sujeta de derechos y obligaciones. Pero como bien dijimos, por ejemplo, los derechos humanos desde que yo nazco, yo ya los tengo. No tengo que hacer nada más para adquirir esos derechos, para ser sujeto de esos derechos. Entonces, esos yo ya los tengo desde que nací. Entonces, la capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio.
Entonces, mi capacidad de goce la tengo desde el nacimiento. Por eso les decía que la personalidad jurídica y la capacidad van muy de la mano. ¿Por qué? Porque entonces la personalidad jurídica me protege desde que yo nazco bajo el estándar que tenga mi estado, mi país, bajo sus leyes, su constitución, etcétera. Entonces, tengo capacidad, por ende tengo capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. Y desde que nazco, yo tengo capacidad de goce. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo esta aptitud para adquirir derechos y obligaciones. Eso se da con el nacimiento, la capacidad de goce. Pero la capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercitar derechos y obligaciones. Esa capacidad de ejercicio en nuestro país la adquirimos con la mayoría de edad, es decir, a partir de que cumplimos 18 años. Entonces, esta es la diferencia. Yo, como menor de edad, soy sujeta de derechos. Tengo derechos, pero no tengo la capacidad de ejercitarlos. Para ejercitarlos, al ser yo menor de edad, si tuviera menos de 18 años, necesito que mis padres o mis tutores ejerciten esos derechos y esas obligaciones. Como les decía, papás o tutores, entendiéndose que los tutores son sinónimos de los papás, o también se utiliza cuando los papá y mamá por algún motivo, razón o circunstancia no se encuentran, fallecieron, desaparecieron, etcétera, y por ende entra alguien más a ser el tutor del menor, puede ser abuelitos, tíos o alguna otra persona que haya sido designado legalmente como tutor de los menores. Entonces, los papás, los tutores son quienes cuando no existe capacidad de ejercicio, porque todavía no hay la mayoría de edad, son quienes pueden ejercitar, exigir esos derechos o pueden cumplir con las obligaciones que pudieran existir. Y a partir de que nosotros como mexicanos cumplimos la mayoría de edad, que es a partir de los 18 años, entonces tenemos o adquirimos esta capacidad de ejercicio. Y bueno, para poner un ejemplo muy breve, pues quiere decir que a partir de los 18 años yo ya puedo celebrar un contrato. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento para irme e independizarme, porque yo ya tengo 18, me quiero independizar y voy a ir a rentar un departamento. Entonces, ahí yo ya tengo la capacidad de ejercicio para celebrar ese contrato. Sin embargo, si se tratara de una persona menor de 18 años, no puede celebrar un contrato y para poder hacerlo debe de estar representado por sus tutores. Es decir, no lo puede hacer sin autorización y sin la firma ni consentimiento de sus tutores. Es ahí donde se hace la diferencia entre la capacidad de goce y de ejercicio. Y por el día de hoy serían todos los temas que vamos a ver. Esta es una breve introducción con los términos más indispensables que vamos a necesitar para empezar a platicar un poco más sobre el derecho de familia. La siguiente sesión vamos a hablar un poquito más a fondo sobre el derecho constitucional y así poquito a poquito iremos avanzando. Si en este momento tienen alguna duda, por favor, siéntanse en la libertad de abrir el micrófono y hacérmela, pero si en este momento no la tienen, me parece que tienen un chat donde ustedes pueden comentar cualquier sugerencia sobre la clase o cualquier duda que tengan acerca de esta sesión o de próximas sesiones. Me la pueden hacer saber y como les decía, si la podemos ver en la misma sesión o en la siguiente, con mucho gusto la hacemos para acotar cualquier duda. Entonces doy unos segunditos para que me digan si en este momento tienen alguna duda y si no, me las hacen saber más adelante. Va, me parece. No, ahorita Ah, muchas gracias. La verdad es que todo muy claro. Muchas gracias por su tiempo. ay, muchísimas gracias. Quedo pendiente, como les decía, cualquier duda o comentario. Y entonces, bueno, si no hay más por el momento, nos vemos el siguiente miércoles con la sesión de Derecho Constitucional. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.